Buenos días, amigas y amigos de Canal Universitario. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, jefe del Departamento de Salud Materno-Infantil, que tiene el placer de ingresar a sus hogares por encargo de la facultad mediante su programa Cuidemos tu Salud. Este día ha de ser un día muy especial porque hemos de abordar uno de los temas que más afligen a la familia fundamentalmente. Me estoy refiriendo al tema denominado accidente vascular cerebral. También se conoce con el nombre de accidente cerebrovascular. Tiene otros sinónimos como derrame cerebral, por ejemplo, que hemos de poder aclarar con amplitud con nuestro especial invitado. Nuestro invitado es un profesor emérito de la Facultad de Medicina. Él es especialista neurólogo, jefe del Servicio de Neurología del Hospital de Clínicas, que va a abordar este tema precisamente el día de hoy para ustedes de una forma muy especial. Pero antes de entrar en el tema de fondo, permítanme ir al sector FMENT Informa. Amigos, en esta nota ustedes han de observar el acto de entrega de certificados a todos los cursantes de distintos diplomados que llevó adelante nuestra unidad de posgrado en la Facultad de Medicina. Vamos a ella, por favor. La verdad que para nosotros como Facultad de Medicina constituye siempre un reto el formar recurso humano especializado. Hoy por hoy sabemos que la calidad de un médico general a veces no es bien valorada. Y decimos no es valorada porque las necesidades en salud, con la dinámica que tiene todo, han ido cambiando. Y hoy por hoy lo que ya se requiere es un recurso humano que tenga especialidad en un área de este gran campo como es la medicina. Y por ello, permítanme felicitar a cada uno de ustedes, los flamantes diplomantes, porque sabemos que este es un esfuerzo más. Un esfuerzo que obviamente se ha de ver retribuido el día de mañana por ese agradecimiento de nuestra sociedad. Porque sabemos que nosotros, al ser una rama eminentemente humanitaria y social, pues nos debemos a esa sociedad, porque esa sociedad está queriendo cada vez esos grandes especialistas que simplemente a veces los ven por televisión, y creo que nosotros ya estamos avanzando más allá y más cerca de aquellos países que dicen ser los mejores. Es una cosa hermosa para mí. Yo en este momento me he dado cuenta, ya al principio prácticamente del acto, de que yo he conocido a mucha gente de los que están recibiendo su diploma el día de hoy. Y los he conocido en el primer curso de la carrera de medicina. Y es una gran felicidad verlos ya como profesionales y haciendo un diplomado. Estoy yo seguro de que ellos tienen una meta, tienen un objetivo en la vida, y ese objetivo lo están logrando paso a paso. Será un diplomado, será una maestría, será un doctorado. La Universidad Mayor de San Andrés, con el personal que tiene, en este caso el doctor Larico, el doctor Frank Chacón, están ocupados de seguir apoyando a nuestra juventud, a los nuevos profesionales, para que alcancen esa meta, esos objetivos que tienen en la vida. No debe quedarse en la teoría lo que hemos aprendido, tiene que llevarse a la práctica, y ese es el concepto, digamos, más estratégico del posgrado. Ustedes han debido aprender menos teoría y más aterrizaje en la práctica. Si eso se llega a concretar para el éxito de nuestro compromiso que tenemos con la sociedad, creo que hemos cumplido como profesionales y fundamentalmente como instituciones de formación. Amigos, también en días pasados se desarrolló un acto muy importante en la facultad. Fue la inauguración del laboratorio de terapia celular, donde se cultivan células madre para echar mano de ellas en distintas patologías que lo requieran. Estuvieron nuestras principales autoridades allí,
Vamos a la nota, por favor. Bueno, inauguramos el laboratorio de terapia celular de la unidad de biología celular. Yo creo que es un hito como lo ha sido con la inauguración de la biología molecular hace 20 años en la Facultad de Medicina. Hubo antes y después. Hoy pienso que con la inauguración del laboratorio de terapia celular habrá un antes, habrá un después, porque empezamos un nuevo tipo de tratamiento con el laboratorio de terapia celular. Terapia celular significa usar las células para el tratamiento de las enfermedades. Si nosotros recordamos la historia de la medicina, antes se trataban las enfermedades estrictamente con fármacos, con químicos. Posteriormente vinieron los medicamentos biológicos, es decir, medicamentos que vienen de células vivas. Y hoy aplicaremos las mismas células para el tratamiento de las enfermedades. Es decir, estamos en un tercer nivel de tratamiento. Esto no significa que nosotros también seamos en la vanguardia a nivel de Latinoamérica, y hay muchos otros países, hermanos nuestros de Latinoamérica, que han empezado hace años, sobre todo liderado por Brasil y Argentina, en este campo. Amigos, ahora permítanme ir, por favor, a un pequeño corte. En instantes vuelve la programación de TVU. Ten cuidado cómo usas las redes sociales. Pueden dañar tu vida. Usa bien el Internet. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso. No podemos contratarte. ¿Puedo saber por qué? ¿Usted piensa que no tengo capacidad? No es eso. Porque soy madre soltera. ¿Cómo que tu hijo? No. Porque no soy de la ciudad. ¿Qué tiene que ver la ciudad, así seas del campo? No. ¿Es por mi apariencia? El racismo y la discriminación son delitos. Educa diferente. ¿Sabías que la unidad de transparencia tiene buzones interactivos distribuidos en predios de nuestra Casa de Estudios Superiores? En ellos podrás realizar tus sugerencias para mejorar la atención de nuestra universidad. Hacer conocer tus opiniones con el fin de optimizar los servicios académicos y administrativos. También puedes hacer reclamos con el propósito de promover una universidad dinámica y transparente. Solo tienes que llenar la boleta de sugerencias con tu observación o reclamo y nosotros haremos llegar tu solicitud a la instancia correspondiente. UMSA Transparente. Continúa con la programación de TVU. Amigos, como lo habíamos anunciado, está en el set nuestro colega y amigo,
profesor, reitero, emérito de la Facultad de Medicina, el doctor Federico Fortún. Permítanme saludar y presentar a ustedes, por favor. Doctor Fortún, qué placer, gracias por visitarnos. Hemos de hablar, le habíamos dicho a la audiencia, de un tema muy importante, el del accidente vasculocerebral o cerebrovascular. Al parecer tiene varios sinónimos y usted nos aclarará cuáles son los que debemos con propiedad utilizar. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. En primer lugar, saludar a la teleaudiencia. En segundo lugar, agradecer profundamente al doctor Mendoza y a la facultad por permitirnos hacer este tipo de programas que sirvan para la población, para informar a la población sobre qué es lo que estamos trabajando, qué es lo que estamos haciendo en las especialidades. Es difícil lo que me pregunta el doctor Mendoza porque en esta enfermedad se tienen muchos sinónimos. Enfermedad cerebrovascular es la que más se maneja desde el punto de vista de unificar criterios, pero ya unificado el criterio, lo que se pretende en este cuadro es crear un término que nos permita a la población y al cuerpo médico tener una referencia rápida. Cuando decimos, por ejemplo, ha sufrido un infarto, todos identificamos que es el corazón el que está teniendo el problema. Lo que se quiere es que la población, y todos, insisto, tengamos un término. Creo que en inglés ya han logrado ese objetivo al decir stroke, y el stroke ya significa hay una enfermedad cerebrovascular y a todos corren en ese sentido. Desde España viene un criterio fuerte de utilizar el término en español ictus. Entonces se está tratando de introducir el término ictus y enfermedad cerebrovascular. Obviamente el término de accidente vascular cerebral es un término tan tradicional que va a quedar, pero los otros dos se está tratando de potenciarlos para que sean las figuras en este sentido. Muchas gracias, doctor. Indudablemente es una enfermedad que vemos con mucha frecuencia. De hecho, en su servicio y en el hospital hay pacientes que no solamente enferman del problema, sino que pueden tener secuelas y a veces secuelas permanentes. Doctor, para entrar de lleno en el tema, ¿cómo uno se da cuenta que pudiera estar sufriendo de este ictus o de esta enfermedad cerebrovascular? En esto es tal vez el problema más notorio en este momento en la enfermedad cerebrovascular, tratar de introducir hechos que rápidamente permitan al ser humano, a la población en general, identificar. Es así. Exacto. Que tenemos, por ejemplo, las normas de Cincinnati, hay las normas de Los Ángeles, hay las normas, en algún país de Latinoamérica le han puesto el nombre camaleón, ya para identificar rápidamente qué está pasando con el paciente, pero es justamente el tratar de ver si la carita está teniendo un trastorno, una parálisis facial, la cara, si puede levantar la mano o sostener la mano en la posición para que se note que existe un déficit. Igualmente se está tratando de ver rápidos signos, la cara, la mano, el lenguaje, que no puede emitir una palabra el paciente. Ahí ya tenemos los tres términos básicos, cara, mano, lenguaje, ¿ya? Y tratar de que el paciente inmediatamente sea introducido en el sistema, porque hay que tomar en cuenta que en este cuadro tenemos solamente 4 horas y media para que el paciente llegue al hospital, se haga el diagnóstico y, de ser posible, se haga el tratamiento. Con tan poco tiempo necesitamos que la población conozca estos términos, conozca esta posibilidad de una carita que no está correctamente estructurada, que esté chuequita la cara o que se haya caído un costado de la cara, que la mano no pueda ser sostenida, que el lenguaje no pueda ser elaborado adecuadamente, para que ya sospechemos de una enfermedad. Cualquiera de estos tres, ya inmediatamente llamar al médico y agilizar el sistema para que, insisto, en unas 2 horas, exagerando, esté en el hospital, de tal forma que ya los exámenes complementarios, la tomografía, en la 3ª hora, 4ª hora, exagerando, nos permitan tomar la decisión de iniciar el tratamiento. Y ese tratamiento, insisto, debe ser puesto en el paciente, debe ser administrado al paciente en las 4 horas y media.
Después de eso ya no tenemos mucho que hacer. Después de eso ya es ver lo que ha dicho el doctor, las secuelas. Y las secuelas pueden ser a veces mínimas, pero lamentablemente en la gran mayoría de los casos son múltiples las secuelas, con una parálisis de medio cuerpo o una falta de lenguaje. Cosas que ya son muy graves, tanto para la familia, para la población, para el país. Esos términos que tenemos de el daño posterior a un accidente vascular, el gasto que tiene el país en mantener a ese ser humano, tal vez por los próximos 30, 40, 50 años, con una lesión, y es demasiado. Entonces, esos problemitas ya nos hacen pensar de la urgencia del caso. Muchas gracias, doctor. Yo creo que brillante la exposición suya. Amigos, el doctor Federico Fortún nos acaba de señalar con precisión que si cualquiera de nosotros sufre de trastornos, por ejemplo, se le adormece la cara o se le desvía la cara, si tiene imposibilidad de poder articular palabras, si no puede levantar ambas manos con la suficiente fuerza y destreza de siempre, inclusive a veces no pueden caminar, ¿verdad? Si es que también se ha afectado alguno de los lados. Hasta la visión puede afectarse, pero con los 3 signos, síntomas que el doctor ha señalado, inmediatamente debemos ponernos en movimiento y llevar al paciente al hospital para que se haga la correspondiente atención, pero fundamentalmente el diagnóstico. El doctor Fortún nos señaló de que en la demora está el problema permanente posterior. Si se trata inmediatamente, es posible que la restitución a lo mejor pueda ser total, pero en todo caso el experto nos va a explicar de esta situación. Doctor, ¿qué cosas, qué causas, qué factores existen para que una persona pueda sufrir de este problema vascular cerebral? Principalmente lo que debemos buscar es que existan, en primer lugar, los factores de riesgo que nos puedan llevar hacia el problema. Pero, como bien lo indica usted, las cosas que más debemos buscar en nuestros pacientes es si no existe una causa directa, un problema cardiológico, es lo más frecuente. La hipertensión también. La hipertensión arterial. Pero también hay que tomar en cuenta, y últimamente creo que nuestro perfil lipídico, el perfil de la alimentación está cambiando y cada vez vemos más y más pacientes con problemas de esclerosis en los vasos y en los vasos que llevan la sangre hacia la cabecita, hacia el cerebro, y estos hacen, cada vez vemos más aumento, y es el trastorno de la alimentación, ¿no? Es decir, nuestra alimentación es la comida chatarra y demás cosas que están ocasionando que nuestros vasos se estén tapando. El corazón, la hipertensión, los vasitos, pero también otras patologías, ¿no? Un paciente diabético incrementa el riesgo de sufrir un accidente. El obeso también. La obesidad, lo que actualmente se lo condensa todo en el síndrome metabólico, ¿no? La obesidad, la diabetes, la hipertensión, la falta de hacer ejercicio, la falta de estar en actividad, todos estos hechos ocasionan que el ser humano sea más propenso a presentarnos un accidente vascular. Pero además, doctor, se dice que los varones hacen más frecuentemente que las mujeres. Dependiendo de la edad, si en las etapas más jóvenes hay un poco de mayor probabilidad que los varones hagan, pero en etapas superiores prácticamente se equiparan ambos sexos, y ya en población mayor, que es la que estamos viendo hoy en día bastante más, población mayor ya tienen casi la misma cantidad. Doctor Fortún, 50, 55 años, ¿cuál será más o menos el límite para que la gente entienda de que a partir de ahí hay que controlar lo que usted dijo? Si uno está hipertenso, si uno está con sobrepeso, a lo mejor es diabético, en fin, está sufriendo de dislipidemia, porque infortunadamente la edad es un factor que no solamente en este caso, en muchos es determinante. Totalmente de acuerdo, es decir, es alrededor de los 55, 60 años cuando vemos mayor cantidad de gente, o sea, que empiezan a aparecer, no mayor cantidad, obviamente en personas mayores, ya ancianitos de 70, 80 años, los vasos son más frágiles y una hipertensión puede causar más rápidamente. Pero también lo que nos preocupa en el país es la presencia de otras enfermedades, por ejemplo, las fiebres reumáticas, que aún creo que existe cantidad en nuestro medio, y esto hace que población
población joven son los que más nos preocupan, que población joven nos haga una enfermedad cerebrovascular. La cantidad de años perdidos para esa familia en cuanto a un ser humano que trabaja, que mantiene a su familia, es realmente desastroso. Obviamente en las personas mayores preocupa igualmente, pero creo que esas enfermedades en los jóvenes son atroces y hay que estar sobre ellos. Lo que siempre hemos recomendado, es decir, la salud es de verla permanentemente. Lo que le decimos a los pacientes es su salud, preocúpese permanentemente de su control médico, preocúpese permanentemente de estar en contacto con el médico de la zona, con su centro de salud, lo que nos permite hacer un seguimiento. Obviamente la gente mayor es la que más sufre de este tipo de enfermedades. Indudablemente las personas mayores siempre nos recuerdan que cuando están atravesando momentos difíciles en su salud dicen, yo no quisiera sino tener salud. Dinero, riqueza, otras cosas no tienen entonces ninguna importancia, y es que la salud es responsabilidad de todos. Totalmente. Y la prevención, como usted nos lo dirá también, indudablemente es mucho más barato y efectivo que el curar, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo. Pero quisiera que nos explique, doctor Fortún, cómo se produce esta enfermedad, este problema vascular cerebral. ¿Qué sucede en el cerebro? Tenemos dos variedades para que la gente nos entienda bien. Tenemos dos variedades. Por un lado, que una de las arterias que está llevando sangre al cerebro se tranque, se obstruya, deje de circular la sangre porque algo lo ha obstruido. Y el otro tipo de enfermedad cerebrovascular, en las cuales una hipertensión arterial ocasiona que se rompa una arteria, que sangre un lugar. Tenemos ahí entonces los hemorrágicos y los isquémicos. Y en los isquémicos hacer básicamente dos tipos de diferenciación. Aquellos que son provocados por un coágulo que se ha formado en el corazón, digamos una fiebre reumática, tiene un problema valvular, se hacen coagulitos en el corazón y uno de estos se dispara y llega al cerebro. Sería un émbolo, son las enfermedades embólicas. Y tapa el vaso. Y tapa el vaso y deja de haber Correcto. sangre y tenemos el problema. Y la otra forma sería en las cuales se van desarrollando el coágulo en toda una distancia desde una arteria que está subiendo sangre al cerebro, nos va a dar una enfermedad cerebrovascular, pero distinta. No va a ser un émbolo, va a ser más bien un coágulo que ha ido tapando la arteria. Perfecto. Amigos, yo creo que está clarísimo. Fíjense ustedes, el vaso que irriga una porción del cerebro se puede obstruir, y lo puede hacer porque este vaso empieza a disminuir su luz, es decir, su espesor interno, por lo que ha dicho el profesor, porque se forman placas de ateroma y se obstruye, se hace una trombosis. Y otra cosa puede ser que un coágulo de cierta distancia llegue al cerebro y tape el vaso, y las consecuencias son similares. La otra causa, dijo el profesor Fortún, son las hemorragias. Pero para hablar de ellas, doctor, vayamos primero a un pequeño corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. Transparente. ¿Cómo presentar una denuncia a la Unidad de Transparencia de la UNSA? A través de una nota dirigida a la máxima autoridad ejecutiva o directamente a la Unidad de Transparencia, mediante el llenado del formulario único de atención, que le facilita la presentación de la denuncia. El mismo puede ser recabado de la página web de Transparencia o en nuestras oficinas. UNSA Transparente. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la Unidad de Transparencia.
Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso. No podemos contratarte. ¿Puedo saber por qué? ¿Usted piensa que no tengo capacidad? No es eso. Porque soy madre soltera. ¿Cómo que tu hijo? No. Porque no soy de la ciudad. ¿Qué tiene que ver la ciudad? Así seas del campo. No. ¿Es por mi apariencia? El racismo y la discriminación son delitos. Educa diferente. ¿Sabías que la unidad de transparencia tiene buzones interactivos distribuidos en predios de nuestra casa de estudios superiores? En ellos podrás realizar tus sugerencias para mejorar la atención de nuestra universidad. Hacer conocer tus opiniones con el fin de optimizar los servicios académicos y administrativos. También puedes hacer reclamos con el propósito de promover una universidad dinámica y transparente. Solo tienes que llenar la boleta de sugerencias con tu observación o reclamo y nosotros haremos llegar tu solicitud a la instancia correspondiente. UMSA Transparente. Continúa con la programación de TVU. Amigos, estamos abordando el tema de la enfermedad cerebrovascular con el profesor, el doctor Federico Fortún. Él nos ha explicado hasta ahora las causas que son capaces de provocar este problema. Hablamos de la isquemia y ahora hemos de hablar de las hemorragias. ¿Cómo es que las hemorragias provocan el problema, doctor Fortún? Principalmente son los problemas de hipertensión arterial. Obviamente también ahí se adjuntan las malformaciones arteriovenosas, los aneurismas, que van a ocasionar que un vaso fácilmente se rompa y sangre. Hay que tomar en cuenta que el cerebro, al recibir la sangre de un vaso roto, va a tener otros problemas más. En primer lugar, los vasos van a reaccionar, se van a inflamar y fácilmente nos van a hacer hasta vasoespasmo, que después de un accidente vascular cerebral de tipo hemorrágico va a ser ya una complicación. Obviamente un vaso que sea roto puede volver a sangrar. Entonces son cuadros de mucho cuidado, de tener mucha precaución en que el paciente, ni bien lo podamos identificar, rápidamente sea atendido, sea tratado, se le inicia el tratamiento específico para evitar las complicaciones que pueda tener. Obviamente creo que hay que recalcar que dentro de las normas actuales del manejo de este tipo de enfermedades está el tener observación muy delicada de la presión arterial. Y la presión arterial es el hecho para nosotros en este momento fundamental, porque muchas veces en las isquemias la presión arterial elevada es el mecanismo de defensa del cuerpo para tratar de introducir sangre en el lugar lesionado. En cambio, en las hemorragias esa presión elevada puede ocasionar mayor sangrado. Sin embargo, estudios internacionales indican presiones por encima de lo normal. Hay la norma internacional, la más conocida, nos habla inclusive de una presión de 180, que a partir de ahí, si la vemos ahí en una hemorragia, debemos empezar a bajarla lentamente. Tampoco es de hacerla bajar en forma brusca, porque el cuerpo también va a sufrir. Pero en las hemorragias, tener en cuenta esto, hacer el diagnóstico, inmediatamente ver si esa presión se puede mantener o debemos ir bajándola en primer lugar. En segundo lugar, viendo la ubicación, la forma del sangrado, la ubicación decía, pero también la profundidad con que está este sangrado en el cerebro, inmediatamente comunicar con el experto en cirugía, con el neurocirujano, para que determine si se debe actuar algo más, si se debe operar al paciente o si se lo puede dejar en forma clínica. A veces hematomas pequeños no
no es necesario llegar a la cirugía, pero para esto necesitaremos que un experto, un neurocirujano, esté permanentemente en el equipo que maneja el accidente vascular cerebral para determinar si debe hacer la cirugía o no. Correcto, doctor. Entonces, doctor Fortún, ante el cuadro ya presentado, es imprescindible el traslado del paciente al centro médico para que pueda ser examinado y hacer un diagnóstico preciso, porque de ello depende el tratamiento, ¿verdad? Totalmente. Para nuestro público, gráficamente, díganos mínimamente qué se hace en un hospital, que no se puede hacer en la casa, desde luego. En primer lugar, partiremos desde la casa. Hay, por ejemplo, la regla de las 7 Ds. Las 7 Ds son desde el diagnóstico temprano que hace la familia, llamar a la ambulancia, al traslado, llevarlo al hospital. Y una vez que ha llegado al hospital, les decía, lo ideal sería en unas 2 horas, exagerando, lo que usted nos mencionaba, inmediatamente debe examinarse cómo está la sangre de ese paciente, que no vaya a sangrar si hacemos un tratamiento, ver cómo está la coagulación, ver cómo están todos los elementos para el funcionamiento normal, cómo está la función del riñón, en fin, hígado, tantas cosas que vemos siempre, ¿no? El hígado, el riñón, cómo está funcionando ese cuerpo para determinarnos si podemos hacer algo más. Pero lo principal y que debe llegar el paciente directamente a hacerse es un examen de imagenología, sea una tomografía, sea una resonancia, que nos permite identificar rápidamente al especialista, debe ver la imagen y hacer la división. Esto es isquémico, esto es hemorrágico. Si es hemorrágico, por favor que se encargue el cirujano. Si esto es más bien isquémico, pasar a la siguiente fase, que es ver todas las cualidades del paciente en cuanto a su salud, a la edad, porque pacientes mayores de 80, por ejemplo, ya es hasta peligroso administrar otro tipo de tratamiento, pero ver las condiciones físicas del paciente en ese momento, ver los exámenes de laboratorio e inmediatamente en el acto tomar la decisión. Voy a hacer una intervención en el paciente. Digo intervención en el sentido de administrar un anticoagulante, de administrar no cualquier anticoagulante, debe ser solamente el RTPA, es decir, el factor activador del plasminógeno tisular, bajo distintas formas de presentación, distintas formas de comercio que tienen actualmente estas, pero debe ser solamente este, no cualquier anticoagulante, porque se ha visto que los otros anticoagulantes van a ocasionar más bien un desastre. Tiene que ser específico el medicamento, específico el diagnóstico, como usted bien decía. Llega el paciente al hospital y tenemos una media hora exagerando para hacer la tomografía o hacer la resonancia y tomar la determinación. Hacemos tal tipo de tratamiento. Claro que sí. Es que también lo señaló el doctor Fortún, la evaluación del paciente es integral, porque pueden ser pacientes que gozan de una relativa buena salud, pero también pueden ser pacientes afectados con diabetes, obesidad, dislipidemias, a lo mejor inclusive trastornos hepáticos. Fíjense ustedes, el profesor Fortún dijo algo de la coagulación sanguínea. Un factor es producido por el hígado, que es vital, de tal manera que a veces hay que corregir estas cosas para instaurar el tratamiento correspondiente. Por ello, la presencia de un especialista para atender al paciente es imprescindible, y contar con los exámenes de gabinete y de laboratorio obviamente es mandatorio. Entonces, doctor, una vez que se ha diagnosticado el cuadro, se tomará la decisión. Acá yo quisiera que nos pudiera usted orientar cuál sería probablemente la evolución de un paciente que ha sufrido un proceso, digamos, isquémico, prontamente atendido, versus otro paciente que se demoró mucho y que de todos modos llegó al hospital y que usted tuvo que ver y evaluar el tiempo que corresponda, por supuesto. Justamente eso es lo fundamental, creo, de informar a la población, aparte de identificación precoz, porque la probabilidad de que un ser humano en condiciones estables de salud, que ha sufrido una enfermedad cerebrovascular, se ha tratado en ese tiempo que hemos dicho,
La recuperación se le espera casi ad integrum posteriormente. Si hemos tenido la opción de hacer todo el tratamiento en esas 4 horas y media de administrar el fármaco, la respuesta suele ser excelente. Hemos visto pacientes que han llegado a centros de salud en ese tiempo y tienen una recuperación realmente muy buena, realmente es espectacular lo que vemos posteriormente. Es por eso le cuento, en el hospital estamos intentando instalar una unidad de este tipo de manejo del ictus en forma aguda. En cambio, hemos tenido pacientes, y lamentablemente tenemos pacientes frecuentemente, que llegan con un tiempo de 5, 6, 7 horas al hospital, y la recuperación es prácticamente nula. Lo que hacemos es fisioterapia, ver que las secuelas dejen la menor cantidad de incapacidades al ser humano, porque y el momento que no hemos actuado a tiempo, la incapacidad suele ser bastante grande. A veces un simple trastorno del lenguaje, digo simple, sí, para bajar la intensidad del tema, pero el no poder pronunciar palabras, caray, ese ser humano ya tiene una incapacidad muy, muy severa, no va a poder trabajar con otros seres humanos, pierde su fuente de trabajo. Realmente es atroz para el ser humano si nos llega después de ese tiempo. Creo que este es un tema, y lo hemos tratado de ver desde hace muchos años atrás, es fundamental para los seres humanos que tienen este cuadro, el llegar a tiempo, el conocer todo el manejo que se hace previo y el manejo, como usted bien decía, cómo se diagnostica rápidamente el tratamiento. Y si lo hacemos, creo que hemos hecho un gran trabajo médico. Por eso es que la gente debe conocer básicamente estos aspectos, porque de ellos depende prácticamente la solución pronta de un problema. Doctor, usted me corregirá, pero de pacientitos que sufrieron secuelas, tenemos gente que ha perdido la memoria, gente que no puede conversar, tiene una enorme dificultad en la articulación de las palabras. Hay gente que no puede mover los miembros superiores o inferiores, a veces medio cuerpo. Es así, ¿verdad? Y mucho más seguramente usted ha debido ver. ¿Por qué no nos Lamentablemente comenta? Es como usted dice, doctor, es decir, la probabilidad de que un ser humano quede después del tiempo para tratarlo, la probabilidad de que quede con secuelas es realmente atroz. Como usted bien ha dicho, el trastorno del lenguaje, la incapacidad de hablar o de comprender lenguaje, la incapacidad de poderse mover, una parálisis de medio cuerpo o una parálisis de un solo miembro ya, el caminar con un solo miembro que no está funcionando adecuadamente, por ejemplo, ya es muy difícil, el movilizar ambas manos, el ser humano trabaja principalmente con las manos, uno se alimenta con las manos, a veces déficits pequeños. Usted decía, una sola manito que esté fallando, pero que ya no se pueda alimentar, que ya no pueda comer, es atroz. Los seres humanos, cuanto más jóvenes, creo que es peor todavía el problema, pero en todos la discapacidad, por mínima que sea, es terrible, terrible. Además de eso va a haber depresión, porque el ser humano se va a sentir enfermo, se va a deprimir, es un paciente que muchas veces no nos va a entender qué queremos hacer con él, y por lo tanto el sufrimiento del paciente, pero también de la familia, del entorno, porque también la familia sufre mucho en estos casos, ¿no? Es decir, la familia muchas veces quiere una rápida recuperación, pero no es posible porque el ser humano tiene una lesión, paciente que no puede entender. El hacerle comprender a la familia que ese paciente no va a poder entender todo lo que se le diga tampoco es fácil. Uno quiere que nuestro familiar esté rápidamente repuesto, que le podamos hablar, que le podamos indicar, que le podamos rogar, por ejemplo, que se alimente o que nos haga caso en algo, pero el paciente no va a poder. El hacer que la familia colabore en esto se logra, pero no es fácil. El ser humano no va a querer que un familiar a quien ama, a quien adora, esté enfermo, y por lo tanto se va a desesperar, y yo le veo el problema del paciente, el problema de la familia igualmente es muy complicado, porque esos pacientes no pueden quedarse en un centro hospitalario, no
no es práctico que el paciente se quede internado más que un límite bastante corto de tiempo. Lo que se recomienda son 14 días de internación y si no ha habido complicaciones, el paciente que pueda irse a su domicilio, pero ahí tiene que intervenir la familia y tiene que ver la familia. Caray, que es un problema grave. Indudablemente, doctor, usted ha graficado perfectamente este asunto. De hecho, ya el ser dependiente de otra persona termina siendo traumático para todos. Ya no voy a abundar en lo que usted perfectamente dijo, reitero, pero amigos, creo que este es un tema que todos debemos considerar seriamente. Por eso, doctor, creo yo que la parte preventiva, en este caso, es la que debe todo el mundo conocer y compartir, de tal manera que a lo mejor este puede ser un importante aporte. ¿Qué debemos hacer preventivamente para que no nos pase esto? Estamos hablando especialmente de la gente que ya atravesó la quinta década de la vida. La prevención primaria es fundamental. Lo que le decía al principio, los factores de riesgo, corregirlos rápidamente. ¿Y cuáles son estos factores de riesgo? Lo que usted bien señalaba, una hipertensión arterial, identificación precoz, porque no es solamente la hipertensión, sino que esta hipertensión va a ir dañando los vasos y va más fácilmente a ocasionar algo más. La diabetes, identificación precoz, lo que decíamos, el famoso síndrome metabólico, que el ser humano tenga una alimentación correcta, que el ser humano sea un ser móvil, que se mueva, que haga ejercicio, que se mantenga en actividad permanentemente, que el ser humano no tenga otras posibilidades de enfermedad, las cardiológicas, estar en su chequeo cardiológico permanente. Creo que el ser humano deberíamos saber qué tenemos, deberíamos saber qué estamos haciendo. El fumar es tal vez uno de los factores que se ha incidido mucho en él, el no permitir que la gente fume en oficinas. Es una excelente medida porque el cigarro, cuando se lo deja un tiempo, 5 o 10 años, dicen otros estudios, dejaría de ser un factor de riesgo, pero convencerlo a ese ser humano que deje de fumar en un momento es bastante dificultoso. Es prevenir todas las enfermedades, porque si algo en el cuerpo está funcionando mal, si no se está alimentando adecuadamente, esas arterias se van a tapar. Alimentación. Si el ser humano no está haciendo ejercicio, esos músculos, esa capacidad del ser humano de tener todos sus vasos en perfecto funcionamiento, el tener todo el cuerpo adecuadamente funcionando, no va a ser posible. La atención primaria, que es donde debemos referirnos básicamente a todos los pobladores de un país, debe preocuparse mucho en esto, en mantener a la población sin enfermedades y cuando hay alguna identificación precoz, la alimentación, el ejercicio, el dejar de fumar, serían, creo, los más básicos elementos para que el ser humano no llegue a sufrir una enfermedad cerebrovascular. La idea, amigos, es como lo planteó el profesor Jorquín, intentar mantener un estado de equilibrio en el cuerpo humano. Este estado de equilibrio se llama salud. Obviamente, como estamos expuestos a sufrir una serie de contingencias, hay que controlar estas para no llegar, obviamente, a sufrir problemas y consecuencias tremendas. Pero vamos a continuar hablando del tema. Permítanme ahora ir a un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. Transparente. ¿Cómo presentar una denuncia a la unidad de transparencia de la UNSA? A través de una nota dirigida a la máxima autoridad ejecutiva o directamente a la unidad de transparencia, mediante el llenado del formulario único de atención, que le facilita la presentación de la denuncia. El mismo puede ser recabado de la página web de Transparencia o en nuestras oficinas.
Transparente. Ten cuidado cómo usas las redes sociales. Pueden dañar tu vida. Usa bien el Internet. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso. ¿Sabías que la unidad de transparencia tiene buzones interactivos distribuidos en predios de nuestra casa de estudios superiores? En ellos podrás realizar tus sugerencias para mejorar la atención de nuestra universidad. Hacer conocer tus opiniones con el fin de optimizar los servicios académicos y administrativos. También puedes hacer reclamos con el propósito de promover una universidad dinámica y transparente. Solo tienes que llenar la boleta de sugerencias con tu observación o reclamo y nosotros haremos llegar tu solicitud a la instancia correspondiente. UMSA Transparente. Continúa con la programación de TVU. Amigos, como señalábamos en la conversación con el profesor Fortún, es imprescindible que la población contribuya efectivamente a evitar que estos problemas ocurran. El profesor Fortún nos habló, por ejemplo, de la diabetes. Finalmente, la diabetes es multicausal, ya lo dijimos. El tema es controlar adecuadamente la enfermedad. Si uno está con sobrepeso, obesidad, tendrá que buscar los recursos para bajar, obviamente. Como dijo el profesor Fortún, la alimentación es vital. Ya todo el mundo sabe lo que es comida chatarra. Si a pesar de saber se reincide, bueno, entonces, ¿en quién podemos confiar si no es en nosotros mismos? Y todo tipo de problemas que lleven a la hipertensión. Probablemente la hipertensión es el gatillo que hace que también en muchos casos se sufra de este problema. Entonces, todos tenemos algo que aportar para evitar que nuestros familiares sufran de las secuelas que les ha descrito brillantemente el doctor Fortún. Doctor Fortún, ¿qué consejos entonces debemos darle a la población, al margen ya de aspectos preventivos que señaló? Lo que usted ha dicho es básico y fundamental, pero también yo quisiera señalar lo que le decía al principio. Creo que el enseñar a la población de los signos precoces, la carita, la manito, el lenguaje, que sean los tres elementos básicos que toda la población sepa. El traslado rápido al hospital y el tener la confianza que cuando llegue al hospital será visto con el mayor amor y dedicación. Creo que ese es nuestro trabajo, creo que ese es nuestro fundamento de enseñar a la población, pero que nos traigan los pacientes en el tiempo debido. La prevención, como usted bien ha dicho, y identificación rápido, traslado e intentar que llegue a tiempo para un tratamiento. Creo que sería lo fundamental de decirle a la población. Amigos, después de escuchar los consejos del profesor Fortún, creo que tenemos el compromiso todos
de contribuir efectivamente para evitar los problemas que se han descrito ampliamente. En todo caso, hemos de seguir trabajando sistemáticamente en ello. Permítanme despedirme del profesor Fortún, agradeciéndole, por supuesto, por su presencia y comprometiéndole para hablar de un otro tema importante próximamente. Doctor Fortún, muchas gracias por su presencia y su amabilidad. Muchísimas gracias por la invitación y estamos a su disposición. Muchas gracias. Amigos, ahora nos corresponde ir a nuestro sector Una Perlita de Salud. Amigos, en este sector han de ustedes ver cómo la ciencia médica progresa. Ahora ustedes han de poder observar cómo tatuajes realizados con tintas especiales permiten determinar los niveles de glucosa por el cambio de tono o de color de la tinta con la que se hacen los tatuajes. Vamos a la nota, por favor. El tatuaje que cuida la salud de tu sangre. El estilo y las enfermedades tienen un encuentro en la iniciativa Derma Labis, un concepto que ayuda a las personas con diabetes mediante los tatuajes. Muchos especialistas y doctores tienen sus reservas cuando sus pacientes con este tipo de enfermedades derivadas del exceso de azúcar en la sangre les preguntan si pueden realizarse un tatuaje y las consecuencias que esto podría causarles a su delicada salud. En esta ocasión, es posible gracias al trabajo realizado por investigadores de la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, por sus siglas en inglés, quienes crearon un tatuaje con biosensores con una tinta especial que cambia de color conforme a los niveles de azúcar del usuario. Las personas con diabetes tipo 1 y 2 saben el viacrucis que implica la medición constante de la glucosa en la sangre, los piquetes en dedos, las estrictas dietas, los cuidados intensivos. Pero eso llegó a su fin cuando estudiantes de medicina de las anteriores universidades mencionadas con sede en Boston, Estados Unidos, unieron fuerzas para crear un tatuaje que cambia de color cuando varía el líquido intersticial, el cual es el fluido que muestra intercambios entre las células en el tejido y la sangre. Este proyecto fue llevado a cabo por los investigadores Katia Vega, Sin Liu, Virg Khan y Nick Barry del MIT, en colaboración de Ali Yetisen y Nanjian de Harvard. Ellos utilizaron un líquido con biosensores para evitar la dañina tinta tradicional que afecta la piel de los diabéticos. Además, este tipo de tecnología cambia de color conforme a los niveles de glucosa y sodio e incluso monitorea el pH. Los investigadores desarrollaron 3 tintas especiales para avisarle al usuario su estado de salud. Ejemplo, cuando el color cambia de azul al café en el tatuaje significan azúcar elevada, mientras que el tono rosa al morado significa un elevado pH. También existe un tercer sensor que detecta los niveles de sodio. Este cambia en la intensidad del color verde y solo se puede ver a través de la luz ultravioleta. Todas las pruebas hechas hasta el momento fueron en parches de piel de cerdo, mientras que en humanos solo se plasmó por un proyector digital. Los médicos señalaron que aún hace falta más investigación para iniciar esta aplicación en pacientes diabéticos, pero cuando este proceso llegue, esperan crear diseños únicos para los usuarios. En pacientes diabéticos, pero cuando este proceso llegue, esperan crear diseños únicos para los usuarios. Amigas y amigos, esperamos sinceramente que este programa haya sido de su total agrado. Nos comprometemos a volver en una semana con un nuevo y renovado programa. Que tengan ustedes muy buenos días y que Dios los bendiga.